Buen día a todos, vamos a comenzar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Open folder. Ah, no, este no es. Es este. Ok, permítanme. Necesito este. Este no. Ah, con razón no lo encuentro. Permítanme. Estaba buscando el de racionales, pero no lo tengo aquí. Lo tenía en Windows. Déjenme lo bajo. Control X. Los cursos. Va. Ahora sí. Ahí cerré Atom. Ok. ¿Dónde está? Listo. Pam, pam, pam. Vale. La vez pasada estábamos hablando de la sobrecarga de operadores. ¿Vale? Vimos cómo sobrecargar los operadores definidos por default en C++ para que nos devuelvan, bueno, cierto tipo de datos que nosotros queremos. Por ejemplo, el operador de menor o igual, bueno, el de menor que fue el que sobrecargamos al final, ¿vale? Pide dos racionales y en este caso devuelve un booleano. El operador de multiplicación pide dos racionales y devuelve un racional. El operador de suma pide dos racionales y devuelve un racional. Podemos hacer esto con varios operadores de C++, la mayoría de ellos, de hecho. ¿Vale? Esto nos va a servir para nosotros, bueno, definir el comportamiento cuando nosotros creamos nuestros propios objetos y no tengamos que estar haciendo, por ejemplo, una función llamada suma y después la tengamos que llamar como objeto 1.suma o bueno, llamar a la función suma y pasarle dos variables esperando que me devuelva algo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí. ¿Dudas? Por mi parte, no, yo tengo una. creo que no, profe. Entendí bien todo lo de la clase pasada, de cómo funciona este programa, pero todavía me queda un poco de duda. ¿Qué es en sí sobrecargar el operador? Los operadores por default ya tienen una definición. Por ejemplo, el operador de suma, ¿vale?, tiene esta definición para enteros. Por ejemplo, int operator suma, int a, int b, ¿vale? Y esto tiene que devolver un resultado. Ahora, sería absurdo que yo aquí definiera nada más así, int resultado igual a más b. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si alguien se da cuenta.
Como una definición circular, ¿no? ¿Cómo le llamamos eso? Una función recursiva. Exactamente. Aquí estaría definiendo una función recursiva que jamás se va a detener porque nunca he definido esto. Esto que está aquí a la derecha es equivalente a hacer esto. Suma. Bueno, de hecho sería con todo y la palabra operator. Operator. A, B. Sería equivalente a esto. Lo que hace la definición por default de estos operadores, ¿vale? De hecho, incluso no están definidos en el propio C, están definidos estos ya a nivel de ensamblador. Bueno, eso era en C, de hecho sí ya debe de estar definido en términos de C. Pero aquí lo que hacen es que, bueno, este tipo de variables enteras se leen a bits, se leen en términos de bits y se hace la suma a nivel de bits, ¿vale? Hace todo el código para hacer la suma a nivel de bits. Y el resultado, bueno, nos lo devuelve en el tipo que nosotros conocemos int. Este int, bueno, es un objeto que ya está definido por default en C++, también tiene su propia definición. Está definido como un objeto, no como una estructura, ¿vale? En C tiene sus propias definiciones. En C++ ya está dado como un objeto y no como una estructura. En Java también está dado como un objeto, ¿vale? Nosotros lo que hacemos cuando sobrecargamos un operador es que alteramos esta definición y no la alteramos como tal. Si ustedes recuerdan, el nombre de una variable no puede repetirse dos veces, valga la redundancia y valga lo mal dicho que sea eso, pero no puede repetirse dos veces seguidas. O sea, no puede usarse dos veces de forma diferente. Por ejemplo, yo no puedo hacer int c igual a 2 y luego volver a definir int c igual a 3. Esto está incorrecto. Esto desde compilación no lo marca mal porque yo ya estoy diciendo que existe una variable c. Ya no puede existir otra variable c. Sí puede existir otra variable c mayúscula porque eso es otra cosa. Pero C minúscula ya no puede haber. Lo que hacemos es una reasignación. Borramos de esta manera y así todo trabaja de maravilla. ¿Qué pasa con las funciones? Bueno, las funciones en su declaración no solo están compuestas por el identificador, están compuestas por el valor de retorno, el tipo de valor de retorno, ¿vale? Junto con la lista de argumentos. Al igual que las variables, están compuestas por su identificador, bueno, por el tipo de variable, su identificador, ¿vale? Y ya, bueno, lo de asignación, eso es aparte, eso ya no tiene que ver con la definición de la variable, ¿vale? Las variables se definen en dos cosas, identificador y tipo. Las funciones no. Las funciones requieren tipo de función, identificador y argumentos. Entonces, ¿qué hacemos con la sobrecarga? Bueno, la sobrecarga es utilizar el mismo identificador. Incluso podemos utilizar el mismo tipo de función. Pero aquí la idea es que utilizamos el mismo identificador. Editor más. Técnicamente, si estos fueran variables, C++ me marcaría, bueno, el compilador que estemos utilizando, G++, me marcaría un error, porque ya tienen el mismo nombre. Si fueran variables. Pero como aquí lo que caracteriza una función no solo es su identificador, sino también la lista de argumentos, lo que hacemos en la sobrecarga es aprovecharnos que ya tenemos una función definida y luego utilizarla sobre otros dos tipos de objeto. Por ejemplo, puede ser que utilicemos int a y ahora utilicemos un, por ejemplo, a ver, vale, una persona, que era una estructura que definimos en otro programa, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que el nombre de esta función lo va a reutilizar. Ahora ya no solo reutilizamos, ya no necesitamos reasignar. Ahora reutilizamos completamente el identificador. ¿Para qué? Bueno, pues si se sobreentiende para nosotros qué hace esa función, pues ahora tenga dos funcionalidades, ya no solo una. Una funcionalidad para sumar dos enteros y una funcionalidad para sumar un entero con un objeto persona. Ahora, ¿por qué estas funciones son distintas a pesar de tener el mismo identificador? Bueno,
Lo que pasa es que ahora también dentro de la definición de la función tenemos el mismo, ¿cómo se llama? Perdón, tenemos diferentes tipos de argumentos. Por el lado de la función de arriba tenemos 2 enteros, mientras que por el lado de la función de abajo tenemos un entero y una persona. Esos argumentos son distintos. Aquí sí importa el tipo. El identificador de cada uno de los argumentos no me interesa. Es más, esto es exactamente lo mismo que arriba. Esto sí me lo va a rebotar. ¿Por qué? Porque el nombre de las variables, de los argumentos, no me interesa. Lo que me interesa es la cantidad de argumentos que pides y el tipo de argumentos que pides. Entonces, estas dos funciones tienen las mismas características, independiente del contenido. El contenido ahorita de eso lo checamos. Pero sus características, que son tipo, identificador, cantidad de argumentos y tipo de argumentos, son exactamente lo mismo. El compilador me está diciendo que estoy utilizando la misma función, el mismo identificador, 2 veces, y eso me lo va a marcar como un error. Entonces, lo que hacemos con sobrecarga de operadores es, vale, le decimos sobrecarga porque ahora ya tiene 2 más funcionalidades. Le estamos agregando funcionalidades al cambiar el tipo de argumentos que nosotros estamos pidiendo. Y la cantidad, porque también podríamos hacer una suma con esto, con un solo A. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, podríamos hacer que el resultado, int resultado, sea igual a 2 multiplicado por A, por ejemplo. ¿Vale? Y devolvemos resultado. El operador de más por medio del compilador no lo va a dejar, ¿vale? Vamos a tener problemas aquí. Lo va a confundir con otros operadores. Pero nosotros podríamos hacer eso. Eso mismo no solo está restringido a las operaciones que tiene C++ por default. Nosotros, por ejemplo, podemos crear nuestras propias funciones, ¿vale? Hasta aquí esto nada más es lo que estamos viendo. Podemos crear nuestras propias funciones, por ejemplo, una función vacía que imprima... pues ya tengo una aquí arriba. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo, creamos una de imprime racional. Puedo crear otra void, tal cual, aprovecharme del mismo nombre, print racional. Pero ahora no le voy a pedir un racional. Bueno, sí le voy a pedir un racional, R. Y también le voy a pedir un entero, int b. Aquí lo que estamos haciendo es sobrecargar la función. Ya no solo cumple una única, vamos a decir, una única actividad, una única función. Ya cumple 2 cosas, ya puede hacer 2 cosas. Cuando le lanzamos solamente un racional, ¿vale? Y cuando le lanzamos un racional y un entero, ya lo puede hacer. Entonces, a eso le llamamos sobrecarga. La sobrecarga de operadores está más enfocada a esto, pero bueno, yo le llamo indiferentemente a la sobrecarga de operadores, a la sobrecarga de funciones. Hay quien los diferencia. A esto tal cual es sobrecarga de funciones y esto es sobrecarga de operadores, ¿vale? Cuando utilizamos el mismo identificador para varias funciones, pero cumplen objetivos diferentes, a tal punto que dentro de una puedo llamar a la otra. Por ejemplo, aquí puedo llamar print, la que ya tenía por default, ¿vale? Y le mando una estructura, un racional, que estoy escribiendo mal, racional, ¿vale? Que sea igual a, no sé, por ejemplo, r.numerador más 2 y r.denominador. Puedo hacer esto sin ningún problema, porque para el compilador este objeto que está en la línea 41 y esta cosa que está en la línea 37 las considera completamente diferentes, a pesar de que tienen el mismo identificador. Esto lo hacemos, por ejemplo, una de las funciones que vamos a ocupar más adelante con este programa. Bueno, no creo que la ocupemos del todo porque lo vamos a reducir a caracteres.
Pero, por ejemplo, las funciones de string, los strings no se comportan bien con el símbolo igual, igual. Ahí, ¿dónde está? ¿Vale? Si yo comparo dos strings con este, a veces no se comporta bien. Esto más que nada por la tabla de caracteres. Hay a veces caracteres repetidos y luego no se codifican bien. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar la función de comparar dos strings. Por ejemplo, si yo tengo un string A igual a casa, ¿vale? Y un string B igual a casa A, así, por ejemplo. String tiene una función que se llama comparar, o bueno, compare. Entonces, la podemos llamar con compare. Aquí todavía me faltaría incluir la librería de string, ¿no? Pero nada más es para un ejemplo. Yo podría llamarla así. Esta me va a devolver uno o falso si los dos string, carácter a carácter, son iguales. En este caso me va a marcar inmediatamente que no, porque la C es diferente de la A, el primer carácter. Entonces, en este caso me va a devolver 0. Estos no son iguales. Pero puede ser que yo quiera igual comparar dos strings, pero para no utilizar otra función, otro identificador de la función, porque se sobreentiende qué está haciendo este. Por ejemplo, yo llamo a la misma función, pero ahora, por ejemplo, quiero que empiece desde el carácter 2. No, sería, a ver si es 0, sería el 1, desde el 1. Y quiero que compare los siguientes 1, 2, 3, 4 caracteres de B. Entonces, en este caso, esta función lo que hace es empieza a leer desde la posición 1, desde la C, y luego cuenta 4 caracteres, 1, 2, 3 y 4. Y esos 4 los subtrae de B y lo compara con A, utilizando la de arriba, la de compare. Pero aquí estamos utilizando una sobrecarga de operadores que ya viene por default en C++, una sobrecarga de funciones que ya viene en C++, porque se sobreentiende por el nombre de la función que estamos haciendo. Y los argumentos nos dan a entender que estamos obteniendo un, vamos a llamarle un substring de B, ¿vale? Para eso nos sirve la sobrecarga de operadores, cuando se sobreentiende qué es lo que estamos haciendo y necesitamos otorgarle más funcionalidades a una sola función. Pero esas funcionalidades adicionales requieren de más argumentos o argumentos diferentes. Originalmente una función solo cumple una cosa, solo hace una cosa. Con la sobrecarga le podemos asignar 2, 3, 4, 5, todas las que nosotros queramos, ¿vale? Siempre y cuando la lista de caracteres la lista de argumentos no se repita. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? Vale. ¿Quedó algo pendiente de aquí? No, ¿verdad? Ya lo único que, lo siguiente que vamos a hacer es separarlo en archivos. ¿O me falta algo? Creo que dijo que íbamos a refinar el archivo y usando las funciones de mínimo común múltiplo. Sí, esas es llamando archivo, nada más que estoy tratando de recordar si no quedó algo pendiente aquí. Creo que no. También, profe, ¿no íbamos a ver la corrección de signo cuando el numerador y el denominador tenían negativos? Nada, creo que sí. A ver, primero vamos por partes. Primero vamos a reducir el mínimo, vamos a corregir el de la suma, ¿vale? Para que utilicemos el mínimo, el máximo común, el mínimo común múltiplo y podamos reducir estos dos de aquí arriba, ¿vale? Perdón, no me siento muy bien que digamos, entonces no estoy medio concentrado. Ok, vamos a separar en archivos, vamos a aprender a separar código en archivos. Pero para esto necesito hablarles un poco de la compilación de C++ y de la de C. Ustedes saben que la compilación hasta ahorita, de la parte básica y cómo funciona la mayoría de los lenguajes, no es otra cosa más que traducir. Estoy en compilación. Compilación. ¿Vale?
Nosotros pasamos nuestro código, aquí .cpp, este es nuestro archivo, lo pasamos al compilador. Vamos a ponerle que sea una caja, como si fuese un buzón. Este es el compilador tal cual. Al igual, bueno, no al igual, ahorita lo explico qué más va a pasar. El compilador al final, nos devuelve un archivo. En su caso es .exe, en mi caso solamente es un archivo binario. Un binario. En código máquina. Esto quiere decir que nuestro procesador y nuestro sistema operativo puede interpretarlos. Se puede comunicar con el procesador para realizar las funciones. Sin irme muy lejos. Esto es una máquina de Turing. Tiene una salida, tiene una entrada, tiene una salida y tiene una función. Para nosotros la función es la de compilación. Pero la duda es, ¿qué pasa aquí adentro? Esto funciona como si fuese la correspondencia tradicional. Nosotros enviamos una carta al buzón y posteriormente de ahí, no sabemos cómo pasa, pero si buscábamos una respuesta, eso es claro, suponiendo que estamos buscando una respuesta, nos llegaba la carta de respuesta, pero no sabemos qué hay nada por detrás, no sabemos cómo lo está haciendo, ¿vale? ¿Cómo funciona el compilador en C++? El compilador se divide en varias fases, la parte de compilación. ¿Vale? Una es el preprocesado. Otra, de esta se divide en varias, pero yo nada más la dejo como en ensamble. ¿Vale? El ensamble. Y la última, que es de enlace. Esta última fase es la que se encarga ya de devolvernos el binario. Es la última, es la que se encarga de fabricar ese binario o ese .exe, ese ejecutable que ustedes obtienen. El preprocesado lee todas las definiciones que nosotros hagamos. Por ejemplo, esto que está aquí, esta instrucción de include, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, manda a llamar una librería estándar. Sí, perfecto. Así es como funciona en parte sencilla. Eso es lo que hace la instrucción include. Manda a traer la librería de entrada y salida estándar de C++. Vale. ¿Pero qué hace? Lo que está haciendo esta directiva que tenemos aquí, se le conoce como directiva de preprocesamiento. Estas directivas son interpretadas aquí. Interpreta las directivas de preprocesamiento. Suena absurdo, ¿no? Que el procesado se encargue de directivas que llevan el nombre de preprocesamiento. Estas directivas las podemos identificar completamente por el símbolo de número que tienen adelante. Todas estas son traducidas en la parte de preprocesado. Funcionan como funcionaban originalmente las funciones. Hacen un copiado y pegado del código que nosotros hayamos construido dentro de IOStream. Dentro de la librería que está, está guardado. No todo el código, nada más las definiciones de funciones y todo esto. O sea, todo esto que nosotros estamos haciendo aquí en los prototipos, las definiciones de estructura, y ahorita vamos a ver cómo definir unas constantes aquí, utilizando otra directiva que vamos a tener aquí, ¿vale? Todas esas están en un archivo llamado iostream.hpp. En C se acostumbra a poner nada más la H, C++ también no admite nada más con solo ponerle la H, pero bueno, por costumbre se ve mejor ponerle el PP para aclarar que estamos en C++, ¿vale? Está haciendo esto. Todo lo que tenga definido aquí IOStream lo está copiando y pegando aquí, ahorrándonos parte del trabajo. Eso lo hace en tiempo de preprocesado, en compilación. En esta fase es donde extiende todo lo que está aquí, lo extiende aquí.
Nosotros no nos tenemos que preocupar ya por nada. Ya no tenemos que definir, por ejemplo, la instrucción std que viene aquí. Ya no tenemos que definir cout. Ahora, todavía no acabamos. Ahí solamente está mandando a llamar los prototipos de funciones y las definiciones que nosotros hagamos. Por ejemplo, una cosa que no hemos visto es cómo definir namespace. Pero bueno, esto está más orientado a la parte de generar librerías. Pero ahí, por ejemplo, dentro de este archivo iostream.h también está la definición de este std. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué objetos pueden ser llamados con std? Con std, por ejemplo, está el cout. Si ustedes se han dado cuenta, cuando yo escribo cout aquí en Atom, cout, me pone aquí la instrucción std con estos dos puntos. Esto tiene más sentido cuando se ve programación orientada a objetos, ¿vale? Por eso todavía no he entrado ahí. Eso de namespace ya son conceptos de programación orientada a objetos donde ahora nuestro código todavía lo separamos aún más, ¿vale? Pero todas esas definiciones las tiene en el archivo que contiene todo esto, todo el preámbulo, vamos a llamarle. Y digo, no solo es el preámbulo, porque, por ejemplo, si tuviéramos definiciones por aquí abajo, ahí ya las borré. Ahí. No era en la de estructuras, perdón, acá, aquí. Por ejemplo, ese archivo .h contendría la definición de la estructura persona. Esto se puede poner dentro de un archivo H, pero no se recomienda. De hecho, ya los compiladores rara vez dejan poner esto. Vamos a ver cómo definir constantes que sí puedan ser colocadas dentro de un archivo de cabecera. La idea de los archivos de cabecera es que solo contengan definiciones, no más. No deben de contener funciones desarrolladas, por ejemplo, nada de esto. Solamente debe de estar el prototipo, ¿vale? Entonces, todo eso está dentro de este archivo iostream.h. Cuando nosotros utilizamos la directiva include, se hace un copiado de los prototipos. Entonces, todavía no sabemos cómo se enlazan o cómo están unidos, ¿vale? Pero al menos, o cómo están definidos, mejor aún. Porque el archivo .h no contiene la definición de la función cout. Solamente contiene su prototipo de función. Entonces, preprocesado se encarga de traducir todas esas directivas. Hay varias. Incluso podemos hacer lo que se conoce como macros, que son por medio de directivas, ¿vale? Igual, ahorita que veamos la definición de constantes, ahí vamos a ver la definición de macros, y no son otra cosa más que cuando los mandamos a llamar, se sustituye el código en automático, se hace un copiado de lo que escribimos, se sustituye abajo. Funcionan exactamente igual. Me gustaría decir que son como los macros de Excel, pero hoy en día los macros de Excel son un poco más complicados. Hacen más cosas, no solamente hacen copiado y pegado. De hecho, los macros de Excel son... Ya sé cuáles. Los macros de... Sí, ya sé cuál. Los de LaTeX, por ejemplo. A ver, permítanme. Control O. ¿Este qué es? Ok, este. No me acuerdo qué hace esta cosa, pero bueno. ¿Qué dice el comentario? ¿Qué? Exactamente. Nada más que no solo, bueno, sí utilizan la palabra define, porque define está diciendo que va a definir una constante y un macro, como lo que pone su compañero. Pero los macros son pequeñas secciones de código, ¿vale? Que cuando nosotros los mandamos a llamar, se sustituyen en tiempo de compilación, ¿vale? Aquí en la parte del preprocesado se van a sustituir. Ahorita lo vamos a ver. Les comentaba que esto es como LaTeX. ¿Por qué? En LaTeX, por ejemplo, nosotros podemos definir nuestros propios comandos, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, yo estoy definiendo un comando gen, ¿vale? De tal manera que cuando yo escriba aquí, en modo mate, yo escriba diagonal gen, ¿vale? Ese me va a sustituir la palabra gen con la fuente de operador que utiliza LaTeX para operadores, perdón. Otro más, estos, por ejemplo. Estos de aquí. Lo mismo. Cuando yo escriba diagonal R, ¿vale? En el tiempo de procesamiento de LaTeX, cuando está compilando LaTeX,
esto va a sustituirlo, esa diagonal R la va a sustituir por max bb R. Va a escribir el comando correcto de LaTeX. Esos son macros, son pequeñas sintaxis de código que se sustituyen en tiempo de compilación. Lo mismo va a pasar ahorita en C++. Ahorita lo vamos a ver. La siguiente fase, una vez que ya pasó todo el preprocesado, ya que todo esto se sustituyó, ya que sobreescribimos los archivos, etcétera, las funciones ya están todas perfectas definidas, ya que interpretó todo, ya que extendió todo lo que está aquí en include, cosas así, pasa a la parte de ensamble. Ahora, esta por lo regular le llaman fase de objetivo. Bueno, se separa en dos, objetivo y ensamble. ¿Qué es el objetivo? Bueno, el objetivo es la primera parte, les digo, aquí, bueno, yo prefiero nada más dejarlo como ensamble porque pues, se puede ver como una sola. Y esta como una subfase del ensamble. ¿Vale? Ensamble. El objetivo aquí es donde va a revisar toda nuestra sintaxis. O bueno, todo nuestro código. Aquí es donde se van a encontrar los errores. Nos faltó un punto y coma, nos faltó una doble declaración de variable, no hemos inicializado una variable. Todos esos errores que les marca el compilador se interpretan, o bueno, se encuentran posterior a la fase de preprocesado. ¿Vale? Una vez que pasamos preprocesado, se comienzan a buscar todo ese tipo de errores que pueda encontrarse. Entonces, en esta fase aquí se van a encontrar los errores. Le voy a poner así. Revisión de código. Ya, una vez que se revisó el código y todo, ahora sí pasa a la fase de ensamble. En la fase de ensamble, crea un archivo con prácticamente ya el código máquina. ¿Vale? Todavía no es completamente el código máquina porque todavía no sabe qué hacer con él. En esta fase, en la de ensamble, bueno, vamos a ponerle de manera simple, es la traducción. Esta fase es donde nosotros nos vamos a quedar ahorita. Cuando comencemos a separar archivos, vamos a decirle al compilador que se quede en esta fase, en la fase de ensamble, que nos devuelva un archivo aquí. O sea que vamos a cortar la salida, no vamos a esperarnos hasta el binario, o sea, el ejecutable, sino quiero ya un código que ya esté prácticamente traducido, interpretado, revisado, preprocesado, ya extendió todo, ya hizo prácticamente toda la compilación. Y por último, ¿vale?, viene la fase de enlace. ¿Esta qué hace? Bueno, esta ahora sí identifica o busca, lo voy a poner así mejor, a la función main. Aquí estoy escribiendo aquí. Main. Para generar el ejecutable. Ahí. Perdón, por eso. Ejecutable, ¿vale? Aquí podemos pasarle varios archivos, todas las librerías. Aquí es donde se va a hacer entre el enlace y el ensamble, ¿vale? Se va a empezar a buscar dónde están definidas las entradas de IOStream, dónde están definidas la función cout, dónde está definida la función, dónde va a ser utilizado. Bueno, del estándar nada más he utilizado cout por ahorita. Bueno, evidentemente también lo de la suma, pero eso no está en la entrada y en la salida. Cout es la única que he utilizado de IOStream aquí. Va a identificar dónde está definida esa función, la va a mandar a traer y esas definiciones las va a enlazar
con nuestro archivo que contiene la función main, para que el binario pueda saber dónde comienza la ejecución del programa. Se encarga ahora sí, por eso les decía que aquí en el ensamble no está traducido todo. Todavía nos falta decirle en lenguaje máquina qué parte del programa comienza la ejecución, o sea, todo lo que está ubicado en main. Ya una vez que hizo ese enlace, esta es la última fase, ¿vale? Donde mandó a llamar todas las librerías que nosotros utilizamos, donde como ya esas ya estaban bien revisadas, ya están precompiladas, pues ya sabe que no hay errores y todo, las enlaza bien y entonces nos devuelve en la fase de enlace, nos devuelve el resultado que ustedes han estado viendo hasta ahorita en todo el curso. Ese punto ejecutable se genera en la última fase de la compilación. En la mayoría de compiladores se puede controlar cada una de estas fases. A nosotros nos va a interesar quedarnos al término de la función de ensamble, de la fase de ensamble. ¿Por qué? Porque nuestros archivos, o el de máximo común divisor o el de mínimo común múltiplo, no necesariamente necesitan tener una función main, por lo que no nos interesa enlazarlos a ningún ejecutable. Entonces, ¿dudas de las fases de compilación? No, profe. Ok. Entonces, nosotros vamos a utilizar preprocesado para definir constantes, definir archivos que vamos a poder mandar a llamar y después nos vamos a centrar en la parte de ensamble. Con estas dos nos vamos a quedar por ahorita. Entonces, ¿cómo mandamos a llamar un archivo? Primero, ¿cómo mandamos? Más bien, ¿cómo definimos un archivo de cabecera? Vamos a ponerle así C++. Vale, déjenme crear una carpeta. Van identificados con la letra H, como les comentaba. Vale. Estos archivos aquí los vamos a poder utilizar sin problema, ¿vale? Como si fuesen código normal de C++. La única diferencia es que aquí no vamos a declarar absolutamente nada que sea o variable o que sea el cuerpo de una función. Solamente se aceptan definiciones aquí. Por ejemplo, vamos a hacer una función que haga una suma. Okay. Int suma. ¿Vale? Esta va a requerir otra vez dos enteros, A y B. Primero, A y B son variables. Entonces, esta parte las voy a quitar del prototipo. Nuevamente, solamente me interesa la estructura de la función. Por ejemplo, podemos definir estructuras aquí. Struct casa, ¿vale? Que tenga dos parámetros, string ubicación, ¿vale? Int, bueno, otra cosa, string color. Podemos definir ¿qué otra cosa podemos? Variables. La idea es no utilizar variables aquí. Por ejemplo, esta int a igual a 2. Esto no lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo mande a llamar esta cabecera, este archivo cabecera, ¿vale? Lo puedo mandar a llamar dentro de dos archivos diferentes. Y si alguno de ellos dos llega a modificar al momento de ejecución y están enlazados, me va a causar un error. Entonces, por eso es que aquí no es bueno declarar variables. ¿Le faltó el? Ah, sí, aquí.
Aquí, ¿qué otra cosa? Y lo de constantes, porque de hecho aquí nos falta una muy importante. Y la voy a comparar nuevamente con LaTeX. Ay, ya lo cerré. Ah, no lo cerré. LaTeX, dependiendo del editor que ustedes estén utilizando o si están compilando completamente ustedes, les va a marcar error si hacen doble llamada. ¿A qué me refiero con doble llamada? Por ejemplo, si aquí volviera yo a llamar use package tix. TextMaker no, TextMaker los omite. Ah, este es el seminario. Uy, lo voy a borrar. Ah, pero me debe de marcar una advertencia. Permítanme. Param. Ver. Archivo de registro. Ay, no, ya no me marca. A ver, permítanme. Tam. Xcolor. ¿Quién está antes? Ah, todavía me falta mucho. Xcolor está antes. Finding. Perdonen. Cortesía de se va a tardar. Me voy a tardar en encontrarlo aquí. Pero TextMaker se encarga. Ese es TextMaker, ¿vale? Si ustedes utilizan otro editor, por ejemplo, ¿cómo se llama el otro? El que está basado también en TextMaker, pero le quitaron esa funcionalidad. TextStudio, por ejemplo. TextStudio en Windows, por ejemplo, TextInk Center. Esos no permiten la compilación si tengo librerías repetidas, porque estoy mandando a llamar dos cosas. Pasa lo mismo que va a pasar en los macros. Hace un sustituto de todo lo que hay en Tix, ¿vale? Lo hace acá también. Entonces, quiere decir que estaríamos redefiniendo dos veces las cosas que tiene ya Tix, ¿vale? Entonces, eso sería cuestión de error. Como les digo, TextMaker hace un preprocesado, ¿vale? Y se encarga de eliminar esa doble repetición. Por eso es que lo puede compilar bien. Pero hay otros que no lo hacen. Directamente lanzan el comando de compilación, el de LaTeX to PDF. Lo manda a ejecutar y ese sí va a marcar error por la doble inclusión, el use package. Aquí lo mismo va a pasar. ¿Qué pasa si en un archivo nosotros llamamos uno que utiliza cabecera, ¿vale? Y luego tenemos un archivo que utiliza el segundo, pero también utiliza el primero. O sea que hace include cabecera y luego hace include archivo 1. Pues como archivo 1 va a ser include de cabecera, estaríamos haciendo dos veces la inclusión de cabecera, lo cual puede causar error dependiendo del compilador que estemos usando. El compilador se va a encargar en la fase de preprocesado, se va a encargar de eliminar, hoy en día, se encarga de eliminar todas esas repeticiones, pero es bueno quitarlas. Para eso vamos a recurrir de un macro. Pero ahorita lo vemos. Ahorita lo que vamos a ver es cómo mandar a llamar esta cosa. Así que vamos a omitir las repeticiones, ¿vale? Aquí ya tengo las definiciones que nosotros conocemos, definiciones de función y definiciones de estructura. Puedo hacer esto con int a igual a 12. Esta palabra reservada de const, lo único que está diciendo es que esta variable no va a ser modificada jamás. No es una variable. Esto léanlo como constante. Podemos hacer este tipo de declaraciones. Esto no se va a leer como variable, se va a leer como constante. Esto era útil, bueno, si no teníamos macros o si no queremos utilizar macros y queremos especificar el tipo de variable que nosotros estamos utilizando. Ahorra mucho porque en macros ahorita vamos a ver que necesitamos darle una mayor extensión. Le pongo aquí, define una constante entera. Eso también lo podemos hacer en esta parte. Ahora, este es el archivo de cabecera. Archivo de cabecera.
Este contiene todo el preámbulo de nuestro código. Yo lo puedo utilizar dentro de otro programa. Por ejemplo, voy a crear control S. Headers. Voy a crear aquí el archivo llamado principal.cpp, y este es el que se va a encargar del compilado. Aquí, include, ¿vale? Primero, lo default, io stream, ¿vale? Using namespace, std, main. Perdón, profe. ¿Qué pasó? ¿Se guardaba en la misma carpeta que cabecera? Sí, de momento sí. No necesitamos hacer eso. Después, pero necesitamos pasar una instrucción al compilador que vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero Ok, de momento sí, tienen que estar en la misma carpeta. Vale, gracias. ¿Qué va a ser? Ah, sí. Sí, out. Con la monto. End line, ¿vale? Hasta aquí yo no he enlazado ninguno de, bueno, no estoy enlazando, no quiero que se confundan con la fase de programación. Hasta aquí yo no he combinado ninguno de los archivos. Yo no he utilizado la cabecera que ya tengo definida a la izquierda, ¿vale? En el archivo de la izquierda, yo no la he utilizado aquí. ¿Cómo la puedo utilizar? Vale. Solamente necesito la instrucción include. Aquí ya no va a ir con estos, ¿vale? El de mayor que y menor que, bueno, al revés, menor que y mayor que, están completamente reservados para librerías que vienen instaladas por default en C++. Y digo en C++ porque en C tampoco se utilizan eso, se acostumbra a utilizar mejor las comillas. Para llamar un archivo que nosotros estamos creando, ¿vale? Vamos a utilizar las comillas y el nombre que nosotros le pusimos, cabecera.hpp, ¿vale? ¿Por qué hace esta diferencia? Bueno, porque aquí nosotros estamos diciendo que va a incluir este archivo, ¿vale? Este que nosotros tenemos justo al lado, y acá arriba este está diciendo que como es una librería del sistema, el compilador ya sabe en automático dónde están los enlaces. Acá abajo el compilador no va a saber dónde está cabecera.h. Nosotros lo vamos a tener que enlazar en el momento de compilar. Pero si está al lado, entonces no va a haber problema. Por default, el compilador busca archivos justo al lado de donde se está haciendo el include, cuando tienen comillas. ¿Vale? Entonces, con esto ya podemos utilizar todo lo que está aquí. Esta instrucción, esta directiva que está aquí de preprocesado, ¿vale? Lo que hace es que al momento, en la fase de preprocesamiento, copia todo lo que está aquí, control C, lo sustituye por esa línea, control V. Eso es lo que hace la fase de preprocesado con la directiva include. De manera que aquí nosotros podemos definir la función suma, por ejemplo. ¿De qué tipo era? Era int suma, int a, int b. Aquí sí ya necesitan llevar los argumentos porque los voy en nombre de los argumentos, porque los voy a ocupar aquí. Return a más b. ¿Vale? Aquí ya lo podemos utilizar. De manera que aquí en la función main, pues ya puedo hacer int suma será igual a suma 2,3. Cout. Suma. End line. Lo podemos trabajar como si nosotros quisiéramos así, como si trabajáramos normalmente. Es más, ¿cómo le llama la estructura? Casa. Puedo definir una nueva casa. Casa igual a
Ahí. C igual a... De hecho, aquí déjenme ponerle mejor S. Casa C igual a... ¿Qué era? Era ubicación. Vamos a ponerle arriba. Y vamos a ponerle rojo. Si out C punto color. End line. La podemos usar, esos prototipos los podemos utilizar aquí y todas las definiciones que hayamos hecho dentro de la cabecera. Vale. ¿Dudas hasta aquí? Todavía no hemos hecho lo que queremos, ¿vale? Por ejemplo, poner esta función suma dentro de otro archivo. Pero al menos lo básico va a partir de aquí, va a ser obtenido de aquí. ¿Dudas? Mientras déjenme abriendo esto. Abrir en una terminal. G++. Una pregunta, profe. ¿Qué pasó? ¿Ahí reconoce el A como constante que habíamos definido antes? Sí. Adentro de nuestra función. Exactamente. Bueno, esa era la pregunta. Sí, esa era. .xpp. ¿Cómo lo escribí? Ah, ese no era, perdón, es el de principal. Principal.cpp. Ah, miren, vean, no. El punto H, ¿qué pasa si lo trato de compilar? Cabecera.hpp. Acá. También me salieron esos errores. Sí, eso se me olvidó aquí. Se me olvidó algo. Pero aquí no. Aquí no lo voy a ocupar, ¿vale? Otra de las cosas que podemos incluir en los archivos de cabecera y que es recomendable para nuestro programa es aquí meter todos los includes también. ¿Vale? También los podemos utilizar aquí. Pero no los include de las librerías estándar. Eso es recomendable ponerlos aquí, sino los include de otros archivos. ¿Vale? Aquí me está marcando porque la librería de string no está aquí. No está por default. Ese está acá. ¿Vale? No, miento, está aquí. En el espacio de estándar, ¿vale? Está aquí. Entonces, déjenme ponerle otro tipo de dato para que salga el error que queremos. Int. Bueno, no va a marcar error, ¿vale? Pero bueno, de hecho sí, porque no tiene con quién enlazarlo. Miren, ls, ¿dónde está? Vean, me marca otra extensión a diferencia, bueno, esto es en Linux, ¿vale? No sé si en Windows también le salga con otra extensión. Pero ¿por qué marca con otra extensión? Porque no está haciendo absolutamente nada, ¿vale? Ya se encargó de detectar en automático que aquí no hay una función que enlazar. Con el punto HPP se encargó de identificar que esto no es más que definición, no son más que definiciones, ¿vale? Entonces déjenme poner string, control S. Ahorita lo vamos a compilar, pero uno que no tenga una función main. Por ejemplo, este. Creo que algunos de ustedes sí ya tenían ya habían olvidado poner el main, pero al inicio del curso. Principal.cpp, -o,
principal. Me lo va a pedir a fuerzas aquí. Vale, permítanme. Control X. Control V. Ah, ya sé por qué. Perdón. String. Pam, pam. Pam, pam, pam. Les dije que estaba en std y aquí está. Ah, sí. Y aquí. Include io stream. Pam, pam, pam. Ya está. Ahora sí. ¿Vale? Esto que está marcando aquí. Ah, miren, ya lo marca en español. Bueno. Me está diciendo que no puede hacer el enlace. ¿Vale? En la última fase de compilación no la puede hacer. Yo no le estoy dando ninguna directiva al compilador, ¿vale? Que me diga que no haga la fase de enlace, ¿vale? Que solo se quede hasta el ensamble, que solo me haga el preprocesado y que se encargue de revisar errores. Yo no le he dado en ningún momento esa directiva. Entonces, por default, el compilador hace las 3 fases completas y en la de enlace busca la función main. Entonces, si no la encuentran, nos va a marcar error en este momento. Yo se la quité aquí a propósito. Ahora, ¿qué estaba pasando ahorita hace un momento? ¿Vale? Les dije, el string está definido en este nombre de espacio. Si yo no digo que estoy utilizando ese espacio, ¿vale? El std, el estándar, no puedo utilizar así solamente la palabra string. Tendría que utilizarla como pone Atom, el cout, así, ¿vale? Para decirle que yo estoy utilizando una definición que está en el espacio estándar, ¿vale? Necesito poner estos 2 puntos que están aquí. Nuevamente, estos tienen que ver con parte de la programación orientada a objetos, porque así le vamos a poder indicar cuando estemos definiendo un objeto, a qué objeto estamos mandando a llamar, dónde estamos creando la llamada. Entonces, ahora, como yo nunca le había dicho qué nombre de espacio tengo que utilizar, que estoy utilizando el estándar, ¿cuál estoy utilizando? Pues aquí no sabía qué parte de string vamos a utilizar o dónde está localizado string. Por tanto, si yo lo dejaba arriba de using namespace, el include, tendría que llamar estos strings así. ¿Vale? Pero como ya estoy diciendo que estoy utilizando solamente el espacio estándar, ya no son necesarios. Ahora, todo fue bien, excepto hasta la última fase, porque no había una función main. Listo. Déjenme poner clear. Ah, ¿cómo lo escribí? Listo. Lo vuelvo a compilar, ¿vale? Buscó el archivo de cabecera .hpp, ¿vale? Lo buscó, hizo el copiado de todo lo que está aquí, lo copió acá. Punto diagonal. Principal.out. Ah, no, aquí no le pone extensión. Ah, ¿cómo le llamé? Ah, es que lo escribí mal. Principal, ¿vale? Ahora, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Vale, sé que voy rápido porque quiero terminar esta parte hoy y ya lo podamos hacer con, al menos racional, ya lo podamos hacer mañana, con racional, ¿vale? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Es que cuando lo compilo me dice que no que suma, bueno, en la parte de integer S, en suma 2,3, que no está declarado. ¿Ya Algo pusiste así. la definición de suma aquí? Ajá, sí, A ver, permíteme. voy. Listo.
¿Ya se ve? Sí, pero creo que la velocidad de conexión, ya, listo. Sí, no es buena, perdón. Include cabecera. A ver, en el HPP, pásate tantito al HPP. Al H. ¿Verdad? Sí. Int suma, int. A ver, ¿y qué te marca? Ay, a ver, permíteme. Y igual los tengo los dos en la misma carpeta. Bueno, igual no sé si eso influye. Sí, deben de estar en la misma carpeta. A ver, vuélvelo a abrir. ¿Cuál? ¿Los dos o...? A ver, cabecera. Sí, es que, a ver, déjame ver las rutas de archivo porque tal vez sea otra vez un error ahí. Como el de tu compañero la vez pasada que tenían otra ubicación por error. Entonces mejor reviso las rutas y ahorita, si no funciona, le vuelvo a decir, por favor, ¿no? Sí, sí, la sí. Reviso. Gracias, bro. ¿Alguien más tiene un error similar? No, profesor. Ok. Miren, si están teniendo problemas con Atom, porque Atom fue desarrollado, si no me equivoco, estaba desarrollado en Python. O estaba desarrollado completamente en C. No recuerdo en qué lenguaje es, pero puede que esté causando errores Atom por las rutas, ¿vale? Si tienen problemas con Atom, otro editor que para mí es muy bueno y en Windows, que de hecho cuando me pasé completamente a Linux fue lo primero que busqué, y por eso llegué, bueno, a Atom y a Sublime, es Notepad más. Ay, yo creí que iba a tener imágenes aquí. Home, aquí. Este editor es bastante sencillo. Se parece, es más, los editores actuales como lo son Atom, Sublime, Code, se basaban en este. ¿Vale? Este también le sirve y este trabaja muy, muy bien en Windows y es muy ligero. Por si llegan a tener problemas con Atom. Les digo, yo en lo personal nunca he tenido problemas con Atom. Pero bueno, Windows puede darnos cualquier sorpresa. Entonces, este trabaja muy bien. Es bastante ligero y también se puede personalizar. Se ve así muy simple a primera vista, ¿vale? Pero se le pueden agregar muchas extensiones. Al igual que Atom, también tiene extensiones, nada más que Atom es un poco más pesado. Porque tiene muchas extensiones activadas en automático. ¡Taran, taran! Digo, eso es por si tienen problemas con Atom. Igual soporta un montón de lenguajes. Si no, también pueden utilizar el de Code, el de Microsoft, pero ese no es completamente Visual Basic, nada más también es un editor, pero pues es igual una copia de Atom. Entonces, ahora. ¿Dónde estaba? Sí, vale. Eso no es lo que nosotros queremos hacer, lo que hicimos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros el archivo de cabecera lo estamos definiendo en esta parte, en otro archivo, pero de todos modos lo estamos definiendo donde mandamos a llamar a la función main, donde está main. Entonces no tiene sentido, mejor hubiera copiado directamente yo todo lo que hice aquí, lo hice en la función, lo pongo en la función main. La idea de esto es la reutilización de código. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vale, pues ahora resulta que esta definición no la vamos a llevar a otro archivo. Como esta contiene toda la estructura, bueno, el desarrollo de lo que está definido aquí dentro de cabecera, se acostumbra nombrarlo de la misma manera. Cabecera, pero este sí tiene que tener la extensión CPP.
CPP, ¿vale? Ahora, podemos hacer control B. Y aquí vamos a hacer la declaración de todo lo que hayamos definido en cabecera. Pero si yo lo dejo así, pues no tiene sentido. ¿Vale? No va a haber una forma en que yo pueda llamar esa definición. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar otra vez include, ¿vale? ¿Cómo le llamé? Cabecera.hpp. Otra vez, ¿vale? Lo vamos a estar utilizando para copiar todas las declaraciones que tenemos aquí, las copiamos acá. Para que se entienda el compilador que estamos utilizando o estamos definiendo el prototipo suma. Ya le estamos dando una definición. Ahora aquí me va a marcar un error. Déjenme de una vez se lo quito. std. std. ¿Vale? O si no, más fácil. O bueno, no, ahorita lo dejo así. std. ¿Vale? Con esto estamos nosotros creando la definición de cabecera. Todo lo que se haya definido en cabecera de prototipos lo podemos hacer aquí. Todo el desarrollo lo podemos hacer aquí. ¿Vale? Ahora, el problema está en que este no va a contener jamás una función main. Bueno, a menos que estemos haciendo un depurado. Si ponemos una función main aquí y lo empezamos a compilar de manera tradicional, podemos ir revisando cómo se está ejecutando el código que nosotros tenemos aquí. Esa es la idea, así podemos revisarlo, ¿vale? Pero si no, si sabemos que ya está correcto y todo, necesitamos hacer una compilación específica que se detenga. ¿Dónde está? En la fase de ensamble, que termina la fase de ensamble y ya no haga el enlace. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que hace rato, miren, si yo trato de compilar de manera directa g++ cabecera.cpp o cabecera, ¿vale? Me va a marcar el mismo error de hace rato. No está encontrando una función main, porque el compilador nuevamente por default hace todas las fases. Lo que le tengo que decir es que se detenga en la fase de ensamble. G++-C. Esa -C es una bandera para el compilador. Con eso le estoy diciendo que solamente haga la fase de ensamble. Recuerden que si ustedes escriben 2 guiones y escriben la palabra head, entonces aquí van a estar todas las banderas que ustedes pueden utilizar. Miren, incluso la E mayúscula, yo me acordaba que era minúscula, ¿vale? Solamente hace la fase de preprocesado. Y esta, ¿vale? Es la que nosotros estamos haciendo. Hace la fase de compilado y la de ensamble. La de compilado aquí, bueno, aquí en el compilador le llama compilado, yo le llamo la de objetivo, ¿vale? Como les digo, eran 2 fases, objetivo y ensamble. Nada más que aquí le puso, bueno, está puesto como compilación. Si quieren pueden llamarle así, no hay problema. Y ensamble, ¿vale? Esas son las únicas 2 que nosotros queremos hacer, pero que no haga la de enlace, ¿vale? La de enlace no la vamos a necesitar, porque no estamos teniendo una función main, no queremos un ejecutable. Pam, pam, pam. Ay, este no era. ¿Vale? Déjenme hago clear. Entonces, ¿cómo lo vamos a compilar? Bueno, va a ser G++-C, ¿vale? ¿Cómo se llama? Cabecera.cpp. Ahí, se me olvidó darle nombre. Pero este lo genera por default. Este es el archivo que generó la fase de ensamble. Este punto O, la O es de objeto. No relacionado con orientado a objetos, pero como ese era su objetivo, sí. Es más, miren, aquí Linux ya me puso el icono de ejecutable. Esto es casi como si fuera un ejecutable, ya es código que puede interpretar a nivel de máquina.
Ahí. Todos estos símbolos, que no me deja ver más allá, pero bueno, todos esos símbolos ya son interpretados en lenguaje máquina. Yo no tengo fuentes para leer todo este código. A nivel de máquina, yo no tengo ninguna fuente o ningún tipo que me lo codifique, ¿vale? Yo no tengo un codificador de eso. Eso se conocen como de compiladores, ¿vale? Pero bueno, eso son otra cosa. Entonces, ya creamos el archivo .o que contiene todo el desarrollo de nuestra función suma. Lo que nosotros definimos aquí, ahí, déjenme ponerlos a un lado. Lo que definimos aquí, ¿vale? Ya está desarrollado aquí. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues no va a haber problema. Con nosotros llamar cabecera.h, HPP, se va a encargar de utilizar este, ¿vale? Pero ahora al compilador le tenemos que decir que en la fase de enlace, ¿vale? Se combine con esto, se combine con esta parte. ¿Dudas hasta aquí, sobre todo la parte de compilación, hasta fase de ensamble? No, profe. Vale. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer el enlace? Bueno, aquí ya vamos a hacer la compilación normal. Vamos a utilizar principal. Ay, ¿por qué lo escribo al revés? Principal.cpp, ¿vale? Pero también tenemos que decirle que se enlace con cabecera.o -o principal. Listo. El compilador se encarga en automático de enlazar estos archivos. ¿Vale? Se encarga de hacer la combinación de principal y cabecera. Todas las declaraciones que nosotros hicimos en cabecera.cpp, ¿vale? Todo el desarrollo lo está combinando ya el compilador dentro de principal.cpp. En la última fase, en la de enlace. Y entonces ya puedo ejecutar punto diagonal principal. Déjenme nomás cambiarle algo para que se vea que es el nuevo. Hola. Y aquí déjenme ponerle que haga un cout. Taram, taram. Cout. Adiós. ¿Vale? Como hice una modificación en el archivo de cabecera.cpp, necesito volverlo a ensamblar. Ah, sí, vamos. Perdonen. Pam, param. Aquí ya estoy en un CPP, ¿vale? ¿Quién tiene duda? Perdón, profe, quería poner una carita de risa. Ok. Include io stream taram. Ahí está. Les digo, esto se recomienda no ponerlos aquí, ¿vale? Sino ponerlos dentro ya de código desarrollado. Y me faltó aquí. std taram. Listo. Eso es porque no estoy diciendo que estoy utilizando el espacio estándar de la entrada y la salida tampoco, ¿vale? Entonces, ya lo ensamblé.
clear y luego compilo principal. Bueno, ese de todos modos lo tenía que compilar porque pues es el que va a contener cabecera. Tiene que volver a enlazar el punto O con las modificaciones nuevas, los tiene que volver a enlazar, por eso hay que volver a compilar principal, no basta con que ejecute principal, ¿vale? Todos los enlaces ya están en el punto exe en su caso. En mi caso ya están en el archivo llamado principal, así a secas, sin extensión. Ya están todos ahí. Entonces, si yo hago una modificación, tengo que volver a compilar todo. Entonces, ya me manda a llamar los nuevos archivos. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. Entonces, así podemos segmentar el código. ¿Esto por qué se hace? Bueno, por la reutilización en C, ¿vale? En C nos conviene la reutilización. Necesitábamos definir funciones que, bueno, podríamos ocupar en algún otro programa, pues entonces solamente las mandábamos a llamar de archivos, los mandamos a llamar de archivos ajenos, ¿vale? Que donde ya están desarrolladas. Por ejemplo, aquí mandamos a llamar cabecera.cpp, ¿vale? Ya aquí lo desarrollamos y ya trabajamos nosotros normal. Ya no necesitamos volver a hacer el trabajo. Ahora, en C++ tiene aún más utilidad. ¿Por qué? La idea de la programación orientada a objetos es que sea una clase, un archivo, por cada una de las clases, así como en Java. De hecho, Java lo hereda de C++, no al revés, ¿vale? La idea es que cada archivo contenga una clase para que se entienda mejor nuestro código. Entonces, por eso en C++ es muy útil hacer la separación de código. Todavía hay bastantes programadores, sobre todo en lo que tiene que ver con cálculo científico, con programación orientada a investigación, ¿vale? Que trabajan incluso con C++ y con C. De hecho, la mayoría trabaja con C, donde solamente utilizan un archivo. Eso puede ser muy complicado de leer, ¿vale? Hay muchos programas básicos que así lo utilizan. Otros sí han decidido separarlo completamente por archivos, pero todavía muchos siguen solamente quedándose de manera lineal, en un solo archivo. Solamente es por comodidad. Porque la idea, bueno, por lo regular en cálculo científico es que, pues, el código solo lo vas a utilizar para tu investigación, ¿vale? Y a veces no se contempla que lo puedes utilizar en, no sé, ¿qué otro equipo lo puede utilizar? Donde sí se utiliza mucho la separación de archivos y todo esto es, por ejemplo, en los programas desarrollados en el CERN, en Fermilab, en la mayoría de laboratorios, no puedo decir públicos, pero bueno, ¿cómo les puedo llamar? Es que hay laboratorios privados y ellos sí, todo su código es restringido, ¿vale? Pero esos no son del todo públicos. Pero bueno, ese tipo de laboratorios grandes sí separan muy bien sus códigos, o sea, están desarrollados completamente para la reutilización. Pero cuando uno trabaja para investigación privada o cosas así, pues rara vez los separa en archivos, porque se va con la idea de que no se va a reutilizar ese código en ninguna otra cosa que no sea más que ahí. Entonces, al igual que un archivo de LaTeX, nos conviene separarlo en archivos para encontrar errores, para facilitar la lectura cuando nosotros estamos volviendo a reinterpretar, por ejemplo, nuestro código. Entonces, esto es lo que vamos a ver de momento de la separación de archivos. Lo siguiente que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿vale? Va a ser el de la declaración de macros, que todavía no lo hemos visto, que esa es otra parte importante, que no es otra cosa más que mandarle directivas al procesador en tiempo de preprocesado, al compilador, perdón, en tiempo de preprocesado. Ya conocemos una, que es la de include. Nos falta quitar también el problema aquí de qué pasa cuando se mandan a llamar dos archivos que, por ejemplo, incluyen a cabecera.hpp. Aquí, por ejemplo, en principal, nosotros solamente estamos llamando a cabecera.hpp una vez, independiente de acá. Aquí la mandamos a llamar porque se van a enlazar esos archivos, ¿vale? Pero aquí solamente se está llamando cabecera una vez. ¿Qué pasa si ahora yo, por ejemplo, mando a llamar include otro.hpp? Pero ese otro tiene un include cabecera.hpp.
Nuevamente, al igual que TextMaker, hoy en día la mayoría de compiladores se encarga en preprocesado de eliminar esas repeticiones, pero no todos. ¿Vale? Entonces, es bueno, mejor, como buena práctica, evitar la doble repetición de includes. Pero como no siempre conocemos qué archivos ya lo incluyen, ¿vale? Pues necesitamos hacerlo con un macro. Para que si ya lo incluimos en algún otro archivo, si ya está definido ese archivo de cabecera, ya no se vuelva a incluir. Y ahí es cuando vamos a utilizar instrucciones como el if, pero ahora visto como una instrucción de preprocesado. ¿Dudas? Si no hay dudas, entonces los veo mañana. Si es que despierto. Profesor, ¿Qué ¿podría pasó? nada más poner rápido el cabecera.cpp? Claro. Gracias. Vale. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Igualmente. Hasta luego. Buena tarde. Igualmente. Disculpe, profe, el último archivo lo llamó como cabecera.cpp. Sí, este de aquí. Es que estaba checando y yo ya tenía un archivo. Llamado cabecera.cpp. Caray. Sí, pero